Bueno, mis amados hermanos, que tengan todos muy buenos días. Vamos a revisar el día de hoy los atributos de la iglesia. Bueno, vamos a los conceptos básicos. Vamos a definir que un atributo es una característica que define las propiedades, una característica que nos enfoca en la naturaleza y los propósitos del asunto que estamos tratando. Podemos ampliar este concepto y decir que un atributo es una relación que se da de manera intrínseca, en forma congruente, entre los elementos que constituyen ese atributo y que además le dan una identidad característica. En palabras llanas podríamos decir que un atributo es el qué es y el cómo es. Pero vale la pena mencionar aquí, enfatizar esto, no el cómo funciona, sino que el atributo es qué es, cómo es. Se refiere a la esencia. Como estamos estudiando precisamente los atributos de la iglesia, tenemos que poner esto en el contexto de lo que hasta ahora hemos revisado con respecto de la iglesia de Cristo. La iglesia es una, es santa y es universal. Bueno, de los atributos que nos marca la lección, que son tres: unicidad o singularidad, también se puede decir unidad; el segundo, la santidad; y el tercero, la catolicidad, o sea, la universalidad. Hoy vamos exclusivamente a estudiar la unicidad o singularidad de la Iglesia. Bueno, enfatizamos entonces que la Iglesia es una y es solamente una. Todas las partes de esta sola iglesia están en la misma unidad, es decir, no hay nada que al interior del concepto de lo que es la iglesia sea ajeno al mismo concepto que estamos analizando. Ahora, es muy importante enfatizar, como siempre lo hacemos, que todo nuestro análisis, todo nuestro estudio, en este caso de la iglesia y de los atributos y de la unicidad de la iglesia en específico, todo tiene una base escritural. Para nosotros, el punto de referencia último es lo que está escrito. Y así es como lo creemos, lo confesamos y sobre todo lo ponemos en práctica. No olvidemos que nuestra existencia misma tiene una base bíblica. Entonces nuestra reflexión, nuestro análisis, el estudio, la conceptualización, todo tiene un fundamento bíblico y es importante entonces que nuestras propias ideas y opiniones o conceptualizaciones a las que lleguemos siempre sean referidas a lo que dice la Biblia. Y que si por alguna razón hay alguna idea que nos produce cierta diferencia o incluso hasta confusión, vayamos al texto y estudiemos y analicemos el texto, no solo aisladamente, sino en todo el contexto con respecto, en este caso, por ejemplo, de lo que es la iglesia y específicamente de la unicidad. Hay por lo menos cuatro referencias bíblicas que son las que marcan más la lección, pero he escogido estas para que las podamos revisar. La primera, la imagen del cuerpo. Ustedes recuerdan que uno de los métodos didácticos, uno de los métodos pedagógicos que los apóstoles utilizaron, todos los maestros de la iglesia han utilizado, es hacer imágenes. O sea, un concepto se lleva a un ejemplo relacionado con algún otro objeto que le pueda dar comprensión a la idea central. En este caso, la imagen del cuerpo, relacionada con el concepto de la unicidad de la iglesia, es una imagen bastante utilizada por los apóstoles. En este caso, allá en 1 Corintios 12, los versículos 12 y 13 dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo.
Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Allá en Efesios 2, los versículos 19 al 22, dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Esta imagen del templo, como ustedes y yo recordamos, ha sido una característica distintiva del pueblo del Señor. Desde aquel tabernáculo en el desierto hasta el edificio de Ven con nosotros, tiene una imagen en la que hay esa unidad. Y dice Primera de Pedro 2, 9 y 10, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Esta imagen del pueblo de Dios que nos refiere a la unidad, a la unicidad, es un concepto básico también en la Escritura. Y finalmente las palabras del Señor que nos remiten a esa imagen del pastor y el rebaño, que por cierto, recuerdan ustedes, era una de las características que identificaban al pueblo de Israel, el oficio fundamental en el pueblo de Israel. Y dice a partir del versículo 14: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Estas son imágenes entonces que nos remiten nuevamente al concepto básico, fundamental, de que la iglesia es una y solamente una, como un cuerpo, como un templo, como un pueblo, como un pastor y su rebaño. Bueno, ahora podemos hacer una pequeña revisión de lo que es el atributo y la marca. Un atributo entonces es un concepto de esencia, intrínseco, y la marca es la expresión de esa característica intrínseca. Entonces la diferencia básica entre un atributo y una marca es lo que es y cómo se expresa, cómo es que se manifiesta. Entonces la iglesia esencialmente, o sea, en su esencia, en su núcleo, es invisible. Solo Dios la conoce íntegramente. Nosotros ahora nos aproximamos a esta conceptualización de lo que es el atributo, pero realmente tenemos la enorme limitante que nos da precisamente nuestros órganos de los sentidos, nuestra propia percepción, que tiene sus límites, pero Dios no tiene ningún límite. Entonces, Él conoce a la iglesia enteramente. Hay una diferencia básica con la Iglesia Católica Romana. Ellos enfatizan la unicidad organizacional y todo esto viene precisamente como toda una interpretación
de aquella declaración que Pedro hiciera a la pregunta específica del Señor cuando les preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y de esta manera estructuraron un concepto de iglesia en la que solamente conciben a la iglesia como una unidad visible organizacionalmente. De hecho, la Iglesia Católica Romana no acepta el concepto de iglesia invisible, precisamente porque entonces vendría en contra de esta convicción y práctica que ellos tienen. Entonces entendemos que la diferencia básica con respecto de este atributo de la unidad, de la unicidad, es que la unicidad es interna y es espiritual. No es algo físico y visible solamente. Eso es una marca. La marca es la expresión visible del atributo. Cuando nos reunimos para adorar y celebrar los sacramentos, en realidad lo que está ocurriendo es que estamos experimentando una expresión visible de la unicidad, pero no es esa la unicidad. Entonces, mis amados hermanos, como resumen y en síntesis, este primer atributo de la Iglesia, la unicidad o la unidad, es algo interno, espiritual. Es invisible la mayor parte a nuestros ojos. Quiera el Señor que podamos seguir profundizando y estudiando estas características de la Iglesia. Pedimos la bendición del Señor y les pido que me acompañen a dar gracias y a orar. Señor, bendito sea tu nombre hoy y siempre. Señor, bendito seas por toda la eternidad. Te damos gracias por este día y rogamos, Señor, que la lectura, el estudio de tu palabra enfoque nuestra mente en este día a entender la naturaleza de la Iglesia. Que podamos, Señor, comprender una vez más y recordar que solo tú eres la cabeza de esta Iglesia, que eres la cabeza de este cuerpo, Señor, que formamos todos los que tú has llamado para ser integrados a tu Iglesia por tu buena voluntad. Rogamos tu bendición para esta semana y pedimos que nos concedas estudiar tu palabra, analizarla y hacerla nuestra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga esta mañana. Esperemos que las bendiciones de Dios estén con ustedes. Damos gracias a Dios por este día 1 de agosto del 2021. Ya en agosto, hermanos. Y solamente es por su gracia, por la fidelidad de nuestro Dios que nos permite estar en este momento. Y nos hemos reunido para alabar su nombre, para adorar su majestad. Así que, hermanos, vamos a iniciar nuestro culto entonando este canto: ven, es hora de adorar. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorar. Su trono estamos,
oración de ofrecimiento estará a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Juan Manuel Guzmán Reina. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tu mano me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Jehová? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. En esta mañana, Señor Dios poderoso, anunciamos tus obras, tus misericordias, tus maravillas que has hecho desde la eternidad y las seguirás haciendo por todos los siglos de los siglos. La principal maravilla que estamos agradecidos es que has cambiado nuestro corazón de piedra por un corazón de carne a través de tu Hijo Jesucristo, que derramó su cruz en la Calvario para que a través de él nos perdonara los pecados y que seamos llamados hijos tuyos y justos también delante de tu presencia. Agrádate de la reunión y que todo lo que hagamos aquí en esta reunión, en esta hora, sea precisamente para alabar, para anunciar tus misericordias, primeramente ante nosotros, con un corazón sincero, después ante todo el mundo, que solamente tú eres Dios y que no hay nadie fuera de ti que podamos nosotros honrar y alabar. Te honramos en esta mañana en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener, hermanos, la lectura de alabanza en el Salmo 108. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice la palabra de nuestro Dios. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Entonemos el himno, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas,
entremos, hermanos, al tiempo de confesión. Vamos a leer juntos el llamado a la confesión que dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tengamos la oración de confesión a cargo de nuestro hermano, anciano de iglesia, Alonso Echegoyen Guzmán. Dice el Salmo 38, 18: voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia. Y el Salmo 32, 5 dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Señor, estamos delante de ti con el gozo que solamente puede darnos la verdadera comunión en ti, por la gracia derramada, por la salvación obtenida, por la guía certera que nos das, por la dirección de tu Espíritu Santo. Y por eso, Señor, en sinceridad, venimos delante de ti a rogar que perdones nuestro pecado. Pero sobre todo queremos confesar, Señor, que hemos fallado conscientemente, voluntariamente, distraídamente, egoístamente, vanidosamente. Señor, confesamos que necesitamos tanto de ti, porque sin ti, Señor, estamos perdidos permanentemente. Confesamos, Señor, que hemos puesto cosas, personas, angustias, responsabilidades y preocupaciones antes que a ti. Confesamos y esperamos, Señor, confiadamente en tu misericordia, tu gracia y tu perdón. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Seguridad del perdón. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonemos, hermanos, el canto Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor. Clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está.
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy le coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Es tiempo, hermanos, de poner pausa ahí al video y compartir las gratitudes que el Señor nos ha permitido tener en estos días, en esta semana. Así que, hermanos, ahí en familia compartamos estas gratitudes. Hermanos, un aviso importante. Recordemos, estamos en el mes de la Biblia y bueno, hemos lanzado un reto que la iglesia lea la Biblia completa. Y en este momento lo más seguro es que tú ya tengas el libro que te tocó leer. Así que te invito a que lo estés leyendo todo este mes de agosto. Tú te puedes organizar, administrar para leerlo durante todo el mes. O si son pocos capítulos, bueno, tú ya sabrás en qué momento leerlos. Pero una vez que hayamos acabado de leerlo, poder avisar a nuestro líder de grupo para ir marcando los libros leídos. Una vez que los integrantes de la familia hayan terminado de leer su libro, pueden tener una dinámica de comentar qué les pareció el libro, cuál fue la enseñanza, cómo Dios nos habló a través de este libro. Así que, hermanos, yo creo que va a ser de gran bendición poder tener esta lectura en el mes de agosto, pero también que sea algo ya constante, que a partir de agosto, septiembre, octubre, hermanos, podamos estar constantemente leyendo la palabra de nuestro Dios. Vamos a entrar al tiempo de las ofrendas y los diezmos, hermanos. Entonemos el canto, traer los diezmos, mientras recogemos la ofrenda ahí en familia.
entonando Él es el Rey. Gloria a ti, Jesús divino, y Jesús, eres mi buen pastor. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él
orar, hermanos, poniendo nuestras necesidades, nuestras aflicciones delante de nuestro Dios. Así que oremos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien en la cruz llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Señor, queremos rogarte primeramente que sanes nuestra enfermedad espiritual y que nos permitas, Señor, cada día acercarnos más a ti, en oración, en la lectura de tu palabra, en el ayuno. Señor, que nuestra vida pueda rendirse a ti, Señor. Pero también, Señor, nuestro cuerpo físico necesita de ti. Necesita, Señor, que tú lo toques. Necesita, Señor, que tú pongas tu mano sobre él para poder ser sanado. Señor, tú puedes hacer milagros. Tú puedes hacer, Señor, que el dolor se vaya. Por eso en este momento te estoy pidiendo, Padre, por cada uno de mis hermanos que están padeciendo por alguna necesidad, por alguna enfermedad. Tú, Señor, puedes hacerlo. Nosotros solamente confiamos en ti y esperamos en ti, Señor. Estamos seguros que estás obrando en sus cuerpos, en sus vidas, Padre. Dales fortaleza, Señor. Ayúdalos a pasar por este momento de enfermedad. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a aquellas personas que no tienen trabajo también, Señor, a causa de la pandemia, para que, Señor, tú puedas ayudarlos, tú puedas abrir puertas, Señor, para que ellos puedan también conseguir un trabajo. Aquellos matrimonios que están pasando por dificultades, Señor, también los ponemos delante de ti. Que tu amor, Señor, esté en cada pareja, Padre, para que al ver ese amor tuyo, ellos puedan reflejar ese amor y solucionen, Señor, cualquier tipo de problema familiar. Señor, ponemos delante de ti todas nuestras necesidades, Señor. Tú las conoces y obra, Padre, de acuerdo a tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener la lectura bíblica, hermanos. Nos toca el día de hoy Apocalipsis capítulo 10. Y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Apocalipsis capítulo 10, versículos del 1 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que en el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez
sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Escuchemos, hermanos, el mensaje de Dios. Es el título de la predicación de esta mañana, que está a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Pablo Gutiérrez Ojeda. Buenos días, hermanos. El título se llama El mensaje de Dios, Apocalipsis 10, versículos 1 al 11. Oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites para poder entender esas visiones que el apóstol vivió. Gracias por todo el escenario perfecto que tú creaste. En el nombre de Cristo. Amén. En los capítulos anteriores hemos visto los juicios de Dios que vendrán sobre este mundo, cuando el Cordero abra los sellos del libro y los ángeles toquen sus trompetas. Cada uno de estos juicios aumentará de dureza en relación con el anterior, dejando al final del toque de la sexta trompeta un escenario sobrecogedor sobre la tierra. El medio ambiente habrá sido destruido en una tercera parte. El hombre habrá sufrido cruelmente bajo terribles poderes y plagas, y más de la mitad de la población mundial será muerta. Pero a pesar de todo eso, los hombres no querrán arrepentirse, sino que se entregarán con más pasión a los pecados. El mundo estará en ruinas y el caos, la crueldad, los crímenes y la perversión moral se extenderá por todas partes sin control. La violencia y la injusticia campearán a sus anchas. Podríamos decir que el mundo estará listo para que Dios complete sus juicios y establezca en este mundo el reino glorioso de Cristo. Así vemos que este capítulo describe una pausa entre las trompetas sexta y séptima, tal y como lo hubo entre el sexto y séptimo juicio de los sellos, que ya pasamos en el capítulo 7. Durante esta pausa, Juan introducirá los 7 juicios de los truenos que serán prohibidos de describir. Estas pausas son la demostración de Dios de que Él está en completo control y de que no ha olvidado a su pueblo, ya que ellos sobrevivirán y serán al final victoriosos sobre la destrucción del sistema mundial. Como en ocasiones anteriores, esta pausa de Dios en completar sus juicios proporcionará a los hombres una de sus últimas oportunidades para arrepentirse. De hecho, tanto en el capítulo 10 como en el 11, veremos que Juan tiene que profetizar a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y esto lo dice en el capítulo 11. Y que en estos últimos días también aparecerán 2 testigos de Dios que profetizarán con total inmunidad durante 1260 días. Pero ese es tema del próximo mensaje del próximo domingo. Pero veamos primero. Vimos al ángel que anuncia los 3 ay. El primero sucede en el capítulo 8:13 y dice así: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Y el primero de esos ay lo vimos en el capítulo 9 la semana pasada, y el día de hoy estaremos viendo parte del segundo ay. Como en otras ocasiones, a lo largo de Apocalipsis, como en Apocalipsis 1:1 y 5:2, en el versículo 1 de este capítulo, Dios utiliza un ángel para hacer llegar a Juan su revelación. Y aunque ya han aparecido diferentes ángeles en lo que llevamos en esta serie de mensajes de este último libro bíblico, hasta este momento es muy poco lo que se ha dicho acerca del aspecto de los ángeles.
Sin embargo, aquí encontramos que este ángel es descrito de una forma detallada. Muchos de los detalles de su descripción guardan una estrecha relación con la descripción que encontramos de Cristo en el capítulo 1 de Apocalipsis. Por esta razón, algunos teólogos han llegado a pensar que se trata del mismo Cristo, aunque el texto especifica claramente que se trata de otro ángel. En todo caso, el que sus características reflejen el carácter de Cristo no nos debe sorprender. Al fin y al cabo, se trata de un ángel enviado por él y que le representa. Más bien, deberíamos entender estas similitudes como las credenciales de un enviado especial del mismo Cristo. Notemos también que este ángel desciende del cielo. Y dice así el versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Esto indica que el ángel es un enviado del cielo de Dios con una misión y una dignidad especial. El resto de la descripción nos muestra un ángel absolutamente deslumbrante. Para empezar, venía envuelto en una nube. Recordemos lo que decía el salmista: el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Y esto lo dice allá en Salmo 104:3. Y también que relacionemos esta nube con aquella otra en la que Cristo vendrá a juzgar a este mundo en su segunda venida de gloria. Como dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes. Y Apocalipsis 14:14, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. A Juan también le llama la atención el arco iris sobre su cabeza, lo que sin duda le daba un glorioso esplendor. Como ya recordamos, esta no es la primera vez que el arco iris aparece en el libro de Apocalipsis. Ya lo vimos en el capítulo 4, versículo 3, rodeando el mismo trono de Dios. Y recordemos que el arco iris evoca el pacto de Dios con Noé, por medio del cual manifestó su gracia y prometió no volver a destruir la tierra mediante un diluvio. Y todos conocemos esa historia en Génesis 9:13. La combinación de la nube como un símbolo de juicio y el arco iris como una señal de la fidelidad de Dios a sus promesas nos recuerda una vez más la misericordia de Dios en medio del juicio. Otro detalle con el que se describe la singular gloria exhibida por este ángel fuerte lo encontramos en su rostro. Juan nos dice que su rostro era como el sol, su gloria radiante y luminosa era sin duda un reflejo de la del Señor Jesucristo. Y por último, sus pies como columnas de fuego, firmes, estables, resplandeciendo de hermosura y fuerza. Además, si lo relacionamos con la columna de fuego con la que Dios acompañó a Israel en su peregrinaje por el desierto, nos sugiere la presencia de Dios con su pueblo y protección. Después de describir el aspecto del ángel, el apóstol nos dice que tenía en su mano un librito abierto. Versículo 2. Este librito contrasta con el libro que encontramos en Apocalipsis 5:1. Y al menos hay dos diferencias. En primer lugar, para describir lo que el ángel tenía en su mano, se usa un diminutivo, librito, indicando claramente que es de menor tamaño. Y en segundo lugar, a diferencia del primer libro, este librito no estaba sellado, dando a entender que su contenido no está oculto o que estará listo para ser revelado. Después nos dice que el ángel puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Su posición pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, unida a la descripción, nos da una idea de su tamaño colosal. Estando en esa posición, el ángel fuerte clamó a gran voz como ruge un león. Versículo 3.
La potencia de su voz está en consonancia con su enorme tamaño. Pero no solo eso, el que rugiera como un león nos transmite poder, majestad y autoridad de su mensaje. Inmediatamente, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Versículo 4. El número 7 nos habla nuevamente de plenitud, de algo completo y finalizado. Y continúa, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el apóstol selló las cosas y no las escribió. Podemos asociar estos truenos con el juicio de Dios, tal como aparece en otras partes de la Escritura. Salmos 18:14, Salmos 29:3, versículo 3 al 11, y en Jeremías 25:30 y 31, que leo lo que dice. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. En su conjunto, toda la escena con el gigantesco ángel descrito como un ser majestuoso, su posición de pleno dominio y autoridad, su potente rugido y las voces de los 7 truenos, todos estos detalles tienen el propósito de transmitirnos una fuerte impresión de terror ante el mensaje de Dios que está a punto de entregar. Por lo tanto, nadie tendrá excusa porque sus advertencias son anunciadas de una forma potente y clara, y nadie ignorará haberlas escuchado. Como dice Amós 3:8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y continúa el apóstol describiendo la visión de los versículos 5 al 11. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y leo Daniel 12:7 que dice así, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Hermanos, interesante e importante saber y conocer que el tiempo es una obra de Dios y que Él decidirá el día en que se terminará el tiempo. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Y este versículo me recuerda el himno que casi cantamos solo en funerales, cuando allá se pase lista. Y no sé, hermanos, pero cada vez que escucho y canto el himno, me dan ganas de estar ahí. Cuando allá se pase
Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y ahora leamos Ezequiel 2:8-10 hasta el capítulo 3, versículo 3. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Capítulo 3. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Hermanos, el librito estaba abierto, pero a Juan no se le ordenó que lo leyera, sino que se lo comiera. En otras ocasiones, la palabra de Dios se presenta como el alimento para el alma, y es seguro que el ángel deseaba que Juan se nutriera de ella. Pero aquí la idea que tiene que ver mayormente es con el hecho de que este librito contenía un mensaje que Juan tendría que transmitir a otros. Y para hacerlo correctamente, primero tendría que comerlo, haciéndolo así completamente suyo, introduciéndolo en lo más íntimo de su ser. Y dicho sea de paso, asimilar de este modo el mensaje de la palabra. Y es un requisito indispensable e imprescindible para todo predicador. La palabra debe afectar primero a la propia persona antes de comunicárselo a otros. En este sentido, es interesante considerar el caso del profeta Ezequiel, continuando leyendo con el capítulo 3, versículos 3 y 4. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Y luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. El ángel le advirtió, antes de que Juan lo comiese, de que el contenido de ese librito tenía un efecto doble sobre él. Te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. El sabor amargo seguramente tenía que ver con el hecho de que el mensaje que contenía el librito estaba relacionado con los juicios inminentes que se cernían sobre los pecadores a causa de su rebeldía y desobediencia. Pero al mismo tiempo le resultaría dulce, puesto que también trataba del amor de Dios manifestado por su Hijo Jesucristo cuando murió en la cruz por los pecadores, y porque anuncia la inminente victoria y el establecimiento definitivo del reino de Cristo en este mundo. También sería dulce para Juan porque el hecho de ser partícipe de los pensamientos e intenciones divinas y ser designado por ser un portavoz de su palabra en este mundo, pues es el más alto honor que un hombre puede tener. Pero le resultaría amargo porque también tendría que experimentar en su propia persona que muchos hombres desprecian y persiguen a los mensajeros de Dios. El profeta Jeremías tuvo una experiencia similar a la de Juan y dice que después de haber comido sus palabras, se sentó solo porque Dios le llenó de indignación.
allá en Jeremías 15, 16 y 17. Él también sufría la oposición de los hombres de su tiempo, a quien fue encargado de llevar el mensaje de Dios. Y observamos que cada creyente sentimos esta mezcla de sensaciones dentro de nuestro propio ser. Por un lado, anhelamos la venida de Cristo en gloria para la destrucción de Satanás y el restablecimiento de su glorioso reino en la tierra. Pero por el otro lado, nos entristece pensar en el juicio y la condenación eterna de los que no han querido creer en él. Hermanos de Ben, el mensaje de Dios que está dentro del librito es claro y contundente. O creemos en el Evangelio de Cristo y vivimos del lado de los salvos, o lo viviremos del lado de los no arrepentidos, viviendo conforme a las normas sociales políticas y, por supuesto, a la manera de cada quien. En otras palabras, a mi manera. Amén. Amado Padre, gracias por el mensaje dado al apóstol y a todos los profetas. Que se guarde para siempre en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesús, horas antes de ser entregado, hablaba con los apóstoles y comentaba para celebrar ese día el sacramento de la Pascua, que hablaba de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y la Pascua se celebraba en ese día y lo cambiaba él a la Santa Cena, que celebraba la liberación del pecado de los hijos de él. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos permites acercarnos a ti y participar, Señor, del sacramento comunal como cuerpo tuyo. Permite que lo hagamos, Señor, entendiendo bien el sacrificio, caminando ya hacia la cruz. En el nombre de Jesucristo oramos y agradecemos. Amén. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es mi deber amonestar a todos aquellos que no entiendan bien este sacramento y también los que estén cometiendo algún pecado permanente, que nos acerquen a la mesa del Señor. Es mi alto privilegio invitar a todos aquellos que habían escuchado el mensaje del Evangelio. Dios los ha llenado sus corazones con el Espíritu Santo, se han acercado a una iglesia cristiana, se han sumado a su membresía y se han bautizado, que participen de este sacramento. Vamos a acercarnos al sacramento y a hablar de él, consagrándolo al Señor. Después de esto, juntos repetiríamos el credo de los apóstoles. Señor, entendemos perfectamente bien que estos elementos, el pan sigue siendo pan y el jugo de la vid sigue siendo jugo de la vid. Pero que de alguna forma emblemática, Señor, como dice Calvino, son realmente tu cuerpo y tu sangre, que se dan, Señor, por nosotros. Gracias, oh Dios, por esta enorme bendición para nuestras vidas. En nombre de Jesucristo agradecemos y oramos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. De ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dio gracias, lo partió diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomé también la copa diciendo: esta
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Hacedlo todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Todas las veces que comeréis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pueden participar de la mesa del Señor. Al entrar a tu santo lugar, me da sombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar. De tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Señor, te damos gracias por la bendición de participar del sacramento comunal como cuerpo tuyo. Señor, sabemos que es un sacramento de fortalecimiento espiritual y que así fortalecidos, Señor, podemos ir por el mundo llevando tu mensaje de salvación al mundo. Es un mensaje, Señor, de vida y de vida eterna. Permite que lo podamos hacer, Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro esfuerzo, Señor, y con toda nuestra vida. Guíanos, Señor, a servirte con todo el corazón. En Jesucristo, Señor, lo pedimos y oramos. Amén. Y ahora, amados hermanos, reciban la bendición del Señor. Que la sangre sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, el inmenso amor perdonador del Padre y la comunión consoladora del Espíritu Santo sean con ustedes, con sus familias, con todo el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, ahora y siempre. Amén. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, todo Dios lo honra, y oígalo alabar.
firmes y adelante, puestas de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, puestas de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.